Del Señor unos versículos que quiero entrelazar en el Evangelio de Lucas. Primeramente, vamos a ver allí unas preguntas que algunas están tácitas, otras están más claras, pero respecto al Señor. El Evangelio de Lucas, vamos a comenzar desde los primeros acontecimientos. Capítulo 1, vamos a leer versículo 34. Está hablando María con el ángel Gabriel sobre el nacimiento del Señor. Y dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril porque nada imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Quiero resaltar aquí en este texto la expresión de María, ¿cómo será esto? Versículo 38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, vamos a pasar ahora más adelante. Vamos a leer ahora en el capítulo capítulo 2 y versículo 48. Aquí vamos a encontrar otra pregunta tácita que ellos hicieron. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijeron, y le dijo su madre, hey, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Quiero resaltar aquí esto, que ellos no entendieron las palabras que les habló. Aquí la pregunta sería, ¿qué quiere decirnos con esto? Vamos a pasar ahora al capítulo 5, versículo 21. Allí el Señor estaba sanando al paralítico y había aquella multitud en aquel lugar y hay aquella murmuración de aquellos que le rodeaban. Versículo 20, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y quiero resaltar esta palabra, ¿quién es este? ¿Quién es este? Vamos ahora más adelante, capítulo 7, versículo, vamos a encontrar casi la misma expresión. Capítulo 7, versículo 39. Estaba Jesús en el hogar de Simón Fariseo y una mujer de la ciudad que era pecadora, versículo 37, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies
y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y resalto aquí, si fuera profeta. Versículo 27, es de quien está escrito, aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Quizás no se vea relación entre estos dos versículos, pero resalto que sigue en incógnito el Señor allí, porque aquel fariseo dice, si fuera profeta, no conocía bien quién estaba con él en ese momento. Versículo 49. El Señor sigue conversando en el casa de Simón Fariseo, y el Señor entonces en el 48 le dice a la mujer, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Vamos a leer ahora en el capítulo 8 y versículo 25. Allí el Señor calmó la tempestad y conocemos bien la historia. Entonces, versículo 25, y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y aterrorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Los discípulos, aún estando con el Señor, desconocían el poder del que estaba con ellos. ¿Quién es este que aún? Vamos ahora al capítulo 9, versículo 9. Aquí vamos a encontrar el testimonio de Herodes, el tetrarca. Versículo 7, Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que Jesús hacía y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Aquí encontramos la fama del Señor que se difundía en aquella región. Muchos querían conocerle, muchos habían oído de él y se preguntaban, ¿quién es este? Capítulo más adelante, en Juan, quiero leer el testimonio mismo de Dios, del Padre. Capítulo 1, aquí es Juan el Bautista revelando aquel del cual preguntaban aquellos antiguos. Y dice en el capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía de este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, en los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de carne, perdón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y hay otro pasaje que cito de memoria. En el momento cuando el Señor fue bautizado, el cielo se abrió y el mismo Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo sumo contentamiento. Vamos ahora, hermanos, y me disculpan que lea tanto, pero siempre digo, la palabra de Dios se explica por sí sola y poco voy a comentar yo. Vamos a leer en Efesios capítulo 3 y versículo 14. Y vamos a leer ahora 3:14 en adelante. Voy de este texto, quiero resaltar algunos versículos. En mi Biblia dice el amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora en Colosenses capítulo 1 y versículo 15. Otro testimonio en cuanto al Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros, me gusta más bien decir aquí, y a nosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Hasta aquí que el Señor prospere la lectura de su palabra. Amén. Hermanos, sí, siendo breve con la exposición, ya que la misma palabra, como decía, se explica por sí misma. En los pasajes que leímos encontramos al Señor como un incógnito. Isaías nos dice, le veremos más inatractivo para que le deseemos. El Señor se manifestó en este mundo como un hombre común y corriente, como cualquiera de nosotros. No había en él ningún atractivo, algo de hermosura para que nosotros le deseemos, para que nosotros nos admiremos de él, sino que por su palabra solamente. El Señor vino con un mensaje y su palabra resaltaba su hermosura. Uno puede leer de David y uno lee de David que era hermoso. Él fue llamado amigo de Dios también, el dulce cantor de Israel. Uno puede leer de Absalón,
que una vez al año se cortaba su cabello por lo abundante que lo tenía. Y uno puede leer de Saúl que era alto de los hombros arriba, era uno de los hombres más altos y fuertes quizás de aquella época. Y uno puede leer de otros allí en el Antiguo Testamento que son resaltados por sus cualidades físicas. Pero en cuanto al Señor, le veremos más inatractivo para que le decíamos. Y es el testimonio que encontramos aquí en estos relatos. ¿Quién es este? ¿Quién es este? María, cuando conversaba con el ángel Gabriel, ¿cómo será esto? Y en el canto de María uno puede leer que ella exalta a Dios y dice, miraste la bajeza, al humilde has exaltado, parafraseando el canto de María. Y ella ve como Dios la tomó en cuenta ella, en su humildad, en su sencillez. Y uno puede ver más adelante el Señor crecer a los 12 años allí en el templo, y aquellos que estaban allí oyéndole se admiraban. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Estaban maravillados aquellos que le oían, como aquel niño de 12 años trazaba las escrituras y tenía ese gran conocimiento. Cuando su padre y su madre lo encuentran, María le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Estaban bien preocupados por su hijo, pero el Señor le responde, es necesario en los negocios de mi padre estar. Ellos no entendieron lo que el Señor les dijo. ¿Qué quiere decirnos con esto? Luego le vemos más adelante el Señor haciendo milagros, y aquellos que estaban allí alrededor se maravillaban. ¿Qué profeta es este? ¿Quién es este? Que aún el mar y el viento le obedecen. Y vemos al Señor velado durante su ministerio, solamente se revela a algunos. Uno luego ve el testimonio de Pedro, no lo leí. El Señor les pregunta a los discípulos, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Bienaventurado eres Pedro, porque te lo reveló el Padre. Y el Señor también cuando les clama allí, Él dice, bienaventurado vosotros, a los pequeños, que Él se nos ha manifestado. Y he querido enlazar esto, hermanos, porque allí Juan, el escritor, en su evangelio, el apóstol Juan, entonces ahora nos presenta quién es este. Aquel hombre que resaltaba con sus palabras. No había hermosura en él. No había aquello que nos atrayera a él físicamente, pero sus palabras resaltaban con poder sus hechos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Él era la pronunciación del ser. La palabra Jehová, me gustó lo que compartió Keniel hace unos días por el grupo, lo que significa la palabra Jehová en el original. Esa expresión es el aliento. Es cuando suspiramos, ese sonido que hacemos, ese suspiro. Todo lo que alabe, todo lo que respire, alabe a Jehová. Cuando nosotros suspiramos, respiramos, estamos alabando a Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y es lo maravilloso que podemos nosotros contemplar. Nos hemos reunido virtualmente aquí, hemos apartado el tiempo para conectarnos, para meditar en Él. Y en las oraciones nuestros hermanos han tratado temas en cuanto a su sufrimiento, su vida aquí en la tierra, su obra. Y aquel que era extraño para muchos, incógnito,
a nosotros se nos ha revelado con claridad. Aquel Herodes tetrarca dijo, Juan decapité yo, pero ¿quién es este? ¿Quién es este que se manifiesta ahora? ¿Quién es este que escucho tantas cosas? Este es el Verbo, el Hijo de Dios, que se encarnó para traernos a nosotros la adopción. Vemos que el Señor vino a su pueblo, pero ellos no le recibieron, le rechazaron. Pero todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y somos nosotros. El Señor se nos reveló a nosotros. A mí me llama la atención, hermanos, que no fui yo quien busqué al Señor. El Señor me buscó a mí. Y Él me alcanzó a mi temprana edad. Tuvo misericordia de mí y me hizo ver mi condición de pecador, y que por mi dureza de mi corazón no arrepentido, atesoraba ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, y que Él venía pronto para buscar a su pueblo, y que yo, por mi corazón duro, no iba a ir al cielo. Porque yo pensaba que era bueno, pero estaba errado. Y aquel que estaba en incógnito se nos reveló. Y me llama la atención lo que dice Juan, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oh, hermanos, qué hermoso pensar en Él, que estuvo escondido para muchos. Muchos tuvieron el privilegio de verle cara a cara. Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aquellos tuvieron la oportunidad de ver al Hijo de Dios, al Dios encarnado, cara a cara. Pero a nosotros se nos reveló y nos mostró que su obra en la cruz es para nuestro bien, para darnos una herencia con Él en los cielos. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz iluminó nuestro entendimiento y nos hizo comprender nuestra realidad delante de Dios, y alcanzamos salvación por Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor exclamó, este es mi Hijo amado en quien tengo sumo contentamiento. Ahora también nosotros somos hijos de Dios. Qué hermoso es pensar en esto, hermanos, que ahora que nosotros no éramos pueblo, nosotros que antes éramos enemigos en nuestra mente, como nos lo dice Pablo allí a Colosenses. Vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nosotros los gentiles, que no teníamos suerte ni parte con el pueblo de Israel, ahora nos ha reconciliado también por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el principal de todo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Lo que no vemos, los átomos, protones, neutrones, electrones, aquellas cosas que son tan minúsculas, hasta aquellas cosas que son tan inmensas, las galaxias, todo fue creado por medio de Él y para Él.
y todas las cosas subsisten por él, porque en él fueron creadas. Oh, hermanos, y para mí es de maravilla pensar un día dedicado exclusivamente para formar al hombre. Y formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Somos lo más precioso de la creación. Y Dios estuvo a dar a su único Hijo, en quien tiene sumo contentamiento, quien es su delicia de día en día, para darnos a nosotros la oportunidad de salvarnos, de ir al cielo por su sacrificio. Y a él lo constituyó como la cabeza. Él es el principal de la creación, pero a él también le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién es este que el mar y el viento le obedecen? Él es el creador. ¿Quién es este que puede perdonar pecados? Versículo 20 de Colosenses. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él es el reconciliador, el que otorga el perdón, el que nos redimió de la esclavitud del pecado, el que quitó el acta de los decretos que nos era contraria. Eso es él. Pero también nos dice allí el apóstol Pablo en los Colosenses que él es el primogénito de la resurrección. Qué hermoso es pensar en esto, que también los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados con él y estaremos con él por la eternidad. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y él es el principal, es el motivo de nuestra reunión en esta mañana, el Señor. Pero el apóstol Pablo también a los Efesios nos dice en su ruego que él dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Quién es este?, preguntaban aquellos. ¿Qué es esto que nos dice? ¿Quién es aquel que puede perdonar pecado? Este, si fuera profeta. El apóstol también nos dice que él oraba para que Dios nos dé ese entendimiento de conocerle a él, para que seamos llenos de su conocimiento y seamos capaces de comprender con todos los santos esa magnitud de su amor, esa anchura, esa profundidad, esa altura, esa longitud del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Hermanos, que el Señor nos ayude a conocerle más a Él, a contemplarle más, poner nuestras miras en Él y contemplarle. Aquellos se apartaron del Señor después de aquellas palabras duras que el Señor les dijo
aquellos fariseos. Y se le acercaron al Señor y le dijeron aquellas cosas que habían acontecido, y el Señor les dijo, ¿queréis vosotros también iros? Los discípulos respondieron al Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Él tiene palabra de vida para nosotros. Así que seamos plenamente capaces de comprender ese amor, esa anchura, esa longitud, esa magnitud de su amor. Aquel que creó todas las cosas, que es el que las sustenta, es el motivo de nuestra existencia. Se entregaba su vida por nosotros en la cruz. Allí en silencio, él pudiendo escapar de aquella hora y pedir al Padre 12 legiones de ángeles, cayó y le dijo a Pedro, guarda tu espada. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado. Qué hermoso es pensar en esto allí en silencio, cumpliendo lo que estaba escrito de él. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué hermoso pensar que hubo uno que fue capaz de con un solo sacrificio presentarse limpio ante Dios, purificar las cosas que estaban en el cielo, así como en la tierra, y presentarnos limpios ante Dios, y él mismo ser acepto delante de Dios. Recordemos el sacerdote. Tantos ritos tenía que cumplir antes de presentar aquellos corderos, aquella Pascua, el día de la expiación, también figuras del sacrificio de Cristo. Todo lo que tenía que hacer el sacerdote para poder presentar aquellos animales ante Dios y purificar al pueblo. Pero Cristo con un solo sacrificio nos hizo perfectos una vez y para siempre, y él mismo purificó las cosas que están en los cielos como aquí en la tierra para presentarnos limpios delante de Dios. Hermanos, quería compartir con ustedes esto. Aquel que era incógnito para muchos, a nosotros se nos ha revelado. Aquel que se manifestó y muchos no entendían lo que estaba pasando a su alrededor, a nosotros se nos manifestó. Y nuestro deseo es conocerle más y más a él y comprender de su amor. Que el Señor prospere su palabra en nuestros corazones. Oremos.